culminar este tema en el que estamos hablando del tópico de mallado, veremos lo que se entiende por convergencia de malla, que es una técnica que nos va a permitir ir refinando nuestro modelo hasta que los valores de las magnitudes objetivo que queremos estudiar terminen convergiendo de forma asintótica a un único valor. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, porque cuando tenemos un mallado que está muy poco refinado, quizás no va a ser un problema en evaluación de las variables de estado principales como las deformaciones, pero puede que sí que represente un problema en la evaluación de las variables secundarias o variables que son dependientes de las variables de estado, como por ejemplo en este caso las deformaciones unitarias y las tensiones. Entonces lo que hacemos es aplicar una técnica en la que en algunos software vamos a encontrar un algoritmo que va refinando la malla por nosotros en los sectores que son necesarios para garantizar que la diferencia entre un mallado y otro no sea significativa. Típicamente lo que hacemos es evaluar el cambio de la magnitud objetivo entre un mallado de cierto refinamiento contra otro y ver que la diferencia entre ambos no sea grande. Cuando es muy grande volvemos a mallar hasta que poco a poco vaya disminuyendo la diferencia entre uno y otro. Esto se entiende mucho mejor si lo ejecutamos directamente dentro de ANSYS. Y bueno, vamos a mostrarles que inclusive ustedes podrían llegar a hacer esto sin necesidad de un algoritmo, sino que ustedes pueden ir mejorando el mallado de forma automática, ¿no? De forma manual. La cuestión es, no específicamente es necesario contar con una herramienta del software, simplemente es ir refinando el mallado y comparando las variables objetivos. En primer lugar, vamos a proceder a solucionar el problema actual. Que noten que esto es una placa con un agujero en el centro al que se le está aplicando una carga, tiene una simetría acá. Esta placa realmente tiene una simetría en eje X y en el eje Y. Con respecto a esos dos ejes, estamos hablando de las normales. Está aplicando una carga superior y está totalmente fija en su borde. Entonces, si nosotros vemos la deformación total, obviamente la placa se va a deformar de esta manera, ¿no? Recuerden que esto es un cuarto de la placa, porque estamos aplicando acá simetrías en esta cara y en esta otra, en esa arista y en la otra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver las tensiones equivalentes que están aproximadamente en 700 megapascales. Eso es lo que nos está dando la concentración de tensión en este punto. Y esperaríamos que ocurriera una concentración de tensión porque tenemos un agujero. Entonces el agujero, seguramente, el camino de las tensiones va a generar una concentración en cierto punto. Ahora, ¿es esta la tensión esperada? ¿Qué tan dependiente es esta tensión que estamos escogiendo del mallado que hemos utilizado? Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un estudio de convergencia agregando esta característica, haciendo clic derecho donde dice tensión equivalente, que por cierto es la tensión de von Mises, y vamos a insertar una herramienta de convergencia dentro de ANSYS. Como su nombre lo indica, esto va a insertar un objeto que controla la exactitud relativa de una solución al refinar los resultados de un área particular del modelo. Es decir, en otras palabras, lo que va a hacer es refinar el mallado siguiendo cierto algoritmo de forma automática y comparar el resultado de la variable objetivo, que en este caso noten que la convergencia está dentro de la tensión equivalente, así que la variable objetivo será, o a comparar será, la tensión de von Mises. Claro, en este punto, como hemos ejecutado una sola solución, tenemos un único punto de estudio de convergencia. Realmente deberíamos tener una serie de puntos para poder generar una curva. Pero como hemos realizado una sola solución, no hay con qué compararlo. Noten en primer lugar que nos está mostrando en esta lista de un solo elemento cuál es la tensión equivalente que se ha obtenido para este punto. No hay ningún porcentaje de cambio porque no hay con qué compararlo. Nos está diciendo que es un mallado de 78 nodos con 62 elementos. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a presionar la tecla solucionar. En este caso, como hemos incluido una herramienta de convergencia, él sabe que debe refinar la malla. Así que por volver a solucionar no significa que va a repetir los resultados, sino que aplica un algoritmo de refinamiento. Vamos a verlo. Fíjense, si nos movemos a la tensión equivalente, noten que la malla ha cambiado. Ha sido refinada en esos puntos donde están ocurriendo concentraciones de tensión, que ahora estamos viendo que hay una concentración de tensión en la parte superior y en este sector. Fíjense que él ha refinado automáticamente la malla. Ahora, volvemos a la
curva de convergencia, que en este caso solo tiene 2 puntos, es una recta, y nos muestra, mira, la tensión equivalente para la segunda corrida con esta malla más refinada, tiene un cambio con respecto a la primera de 8.49. Entonces esto nos está mostrando que acá la convergencia, o sea, está ocurriendo un cambio. Hay una dependencia del refinamiento de la malla con respecto a los resultados obtenidos. Y hay un cambio hasta del 8%. Ahora, acá vamos a poder ver que cuando yo selecciono convergencia, hay una variable dicha o nombrada cambio admisible, que es, yo voy a decir que mi estudio de convergencia ha concluido, es decir, la solución ya converge, cuando yo encuentre un cambio inferior al 20% entre una solución y la anterior. Claro, en este caso hay un cambio del 8%, por eso, comparado con el cambio permitido del 20%, es inferior y por eso se asume que ya la solución ha convergido. Pero vamos a cambiar este valor y vamos a colocarlo al 5%. Inmediatamente al colocarlo al 5%, vean que el símbolo cambia, indicándonos que entonces todavía no se ha cumplido con el criterio de convergencia. Por lo tanto, si ahora yo vuelvo a presionar la tecla solucionar, él va a ejecutar un nuevo refinamiento de la malla, llevado por la herramienta de convergencia, en el que, noten cómo va aumentando. En la segunda solución teníamos 231 nodos, ahora son 460. Y aquí es 423. Hay algo interesante en esta convergencia de esas concentraciones de tensiones que hay que estudiar con cuidado. Fíjense que uno esperaría que a medida que vamos refinando la malla, el cambio entre una solución y la siguiente sea cada vez menor. Pero hay puntos donde en lugar de converger al cambio, empieza a aumentar. Esto es muy importante tomarlo en cuenta y lo vamos a ver más a profundidad en el siguiente tema, porque pueden ocurrir una situación llamada el caso de divergencia o singularidades de tensión. Y eso ocurre muchas veces por un mal mallado o mal modelado de la situación geométrica. Suelen ocurrir en esquinas entrantes, suelen ocurrir en ángulos en los que se produce una concentración de tensión, pero que realmente no es así en la realidad, porque nada es totalmente angular con un ángulo perfecto. Entonces eso lo vamos a ver más adelante y ténganlo en cuenta, ¿no? Pero en este caso sí que va a ocurrir una convergencia. Entonces lo que hacemos es volver a solucionar y aproximadamente en unas 10 soluciones podríamos estar llegando al resultado adecuado. Fíjense, él vuelve a hacer otro mallado. Acá ya la malla es mucho más compleja, ¿sí? Ya estamos llegando a los 1000 elementos, 1000 nodos. Vamos a ver, fíjense cómo ha refinado la malla en estas zonas donde están las concentraciones de tensiones. ¿Sí? El algoritmo se encarga de eso. Acá el cambio pasa de 30 a 27. Vamos muy bien. Vamos a volver a solucionar. Volvemos a crear nuestra solución. Vuelve a refinar la malla. Ya acá no van a ser 1000, van a ser muchos más. Acá tenemos 1100. Vamos a ver. Refinamos la malla. Perfecto. Tenemos un cambio de edad del 23%. Noten que ahora sí tiende a estar disminuyendo la distancia entre las soluciones. Volvemos a refinar la malla. O generar otra solución. Y noten, él está buscando que el cambio máximo entre una solución y la siguiente sea el 5%. Acá ya está disminuyendo, ¿lo ven? Se ve que está convergiendo. Vamos a volver a generar otra solución. Típicamente creo que deberíamos llegar a unas 10. En este caso vamos a ver cuál es la diferencia. Noten que ya ha aumentado drásticamente la cantidad de nodos, ¿sí? Ahora fíjense cómo aumenta a 4000 elementos y los nodos también a 4000 nodos. La diferencia va siendo cada vez menor. Vamos a hacer una octava solución, pero noten que la complejidad es cada vez mayor. Noten que ahora que yo le digo ejecutar, no lo hace tan rápido. Porque claro, son una mayor cantidad de nodos, la densidad de malla es muy alta. Si ustedes estuvieran tratando de hacer un análisis de convergencia para una no linealidad de materiales, esto sería inllevable, tardaría muchísimo, ¿sí? Y sobre todo si además de eso utilizáramos elementos tridimensionales donde el grado de complejidad por la cantidad de grados de libertad involucrados sería mucho mayor, ¿sí? Sería mucho más difícil, una mayor cantidad de elementos y nodos a ser solucionados. Bueno, fíjense, aquí estamos llegando ya a la novena solución, estamos pasando un 6% y ya hemos llegado a la novena solución
con un 3% de diferencia. Y noten que aquí sí nos estamos acercando, asintóticamente empieza a verse la asíntota de cambio. Podríamos seguir ejecutando esto, tener una exactitud de hasta el 0%, ¿no? Pero ya no valdría tanto la pena porque realmente, recuerden, elementos finitos se trata de una aproximación. Ya yo estoy obteniendo un cambio entre uno y otro de un 3%, si voy a seguir disminuyendo puede decir que nos vayamos al 2, al 1%, entonces no va a ser significativo. Entonces noten algo, la curva empieza a aumentar y luego asintóticamente va pegándose a un valor que acá vamos a colocar en azul. ¿Sí? Este valor asintótico que podría estar por acá arriba. Es lo que esperaríamos en un estudio de convergencia de malla. Y en este estudio de convergencia, noten cuál es la densidad final. Una densidad bastante más grande de la que uno esperaría, ¿cierto? De la que utilizamos inicialmente. Claro, en este estudio estamos utilizando una herramienta por defecto que nos ofrece ANSYS. Significa que entonces si el software que estoy utilizando es distinto de ANSYS y no tiene esta herramienta de convergencia, yo no puedo hacer un estudio de convergencia. No, los estudios de convergencia siempre se han hecho independientemente de que el software tenga o no esa característica. Y usted podría, de hecho, hacer un estudio mucho más refinado porque puede escoger las partes del modelo que necesitan ser refinadas y no dejárselo al algoritmo. Podríamos escoger, por ejemplo, venir acá y solamente una sección de la malla, permítame resaltarlo en color rojo, ¿sí? Solamente una sección de esta malla, refinarla. Aplicar por acá una malla más refinada, aplicar por este otro lado una malla más refinada y luego dejar que los elementos vayan creciendo en esa otra sección. ¿Por qué? Porque sabemos que acá es donde se produciría la concentración. De hecho, otra manera de verlo podría ser la siguiente, que es, yo sé que la concentración de tensión se va a producir es en este sector, en esta esquina. Entonces yo podría hacer un mallado por este sector y un mallado por este otro sector. Entonces, en lugar de refinar específicamente estos sectores donde yo veo que la tensión permanece, ¿no? No preocuparme tanto por eso, sino más bien esforzarme por aplicar controles de tamaños en ciertos sectores, digamos, que yo gobierne. Entonces lo que voy haciendo es simplemente iterar y anotar en Excel. En este caso me está ayudando la herramienta de convergencia, pero yo puedo anotar en Excel. Yo puedo simplemente venirme acá a la malla, ver sus estadísticas, saber cuántos nodos y cuántos elementos se están utilizando por cada una, refinar, anotar los nodos y los elementos, anotar el máximo valor de la tensión equivalente y ir haciendo mis anotaciones en Excel una por una. Y ya usted va a tener cómo construir esa malla en un gráfico de Excel. O sea, en este caso, quiero repetir, no es algo que solamente pueda hacerse en un software. Cualquier software de elemento finito va a permitirle hacer este estudio de mallado. En el caso de Nastran, también vamos a contar con la posibilidad de estudiar convergencia de malla. Vamos a mostrárselo. En este caso en Nastran estamos, digamos, a cabo una simulación parecida, pero no exactamente igual. Acá estamos viendo pues ya un elemento tridimensional. ¿Por qué? Porque Nastran va a tener algunas limitantes para poder ejecutar un análisis de convergencia. Los análisis de convergencia funcionan, en primer lugar, solo con análisis estáticos lineales. En el caso de ANSYS, sí que podríamos incluir un análisis de convergencia con efecto no lineal. Ya lo veremos más adelante en el módulo que hablemos de no linealidad. Luego, los análisis de convergencia solo funcionan para elementos tetraédricos, tridimensionales. Por lo tanto, mallados para elementos tipo shell y de una sola dimensión no funcionan. O sea, podemos mallarlo, pero no podemos ejecutar un análisis de convergencia de malla. Entonces, esa es otra limitante. También se recomienda que cuando vayamos a hacer un análisis de convergencia dentro de Nastran utilicemos elementos parabólicos. Y para, digamos, cómo controlarlo, cómo hacer que se ejecute, ustedes simplemente van a la sección de mallado, vean que por acá hay un botón llamado configuraciones de convergencia y deben activar este botón que está abajo, este pinchamiento. Si está desactivo, que está desactivo por defecto, no se incluye en el análisis. Entonces, si deseamos incluir en el análisis un análisis de convergencia de malla, debemos activar esta opción. Puede haber un refinamiento de malla global y también un refinamiento de malla local en el que va a haber un factor de crecimiento de 1.5, ¿vale? Por defecto.
Nosotros podemos incluir, quizás por defecto ustedes vean 5 refinaciones máximas con el 5%, yo puedo llevarlo a 10, ¿vale? Y ejecutar esto. Ahora bien, ya nosotros en este caso hemos ejecutado la solución. Vamos a activarla. Acá podemos ver, digamos, la tensión total. Y fíjense que cuando ya han ejecutado un análisis, habiendo activado la convergencia de malla, hay un ploteo de convergencia de malla. En este caso, la convergencia del 5% ya se obtuvo de uno al siguiente, ¿no? Fíjense que aquí el cambio era del 2%, así que no siguió iterando. Pero esta es la manera en que le va a mostrar los resultados. Tiene sus limitantes. Repito. Ahora, si quisiéramos hacer un análisis de convergencia, entonces en Nastran, en el que queremos tomar en cuenta la no linealidad de los materiales, no podríamos hacerlo. Claro que pueden hacerlo. Lo único que deben tomar en cuenta es cambiar acá el tipo de análisis, pero no utiliza la herramienta o algoritmo de convergencia propio del software, sino que van anotando los nodos, la cantidad de elementos y los valores máximos de las variables que quieren que converjan. Los van anotando, utilizan Excel y hacen un gráfico. ¿Sí? Solamente que estas herramientas nos ayudan cuando estamos haciendo análisis lineales, ¿no? Pero a final de cuentas lo importante es recordar lo siguiente. Los análisis de convergencias nos permiten establecer si es necesario o no mallar de una forma más refinada en ciertos sectores donde esperamos concentración de tensiones o grandes gradientes de tensiones o deformaciones unitarias.